Andar por las noches y por las calles de la ciudad ha sido algo que me ha gustado muchísimo desde que era joven. En mi oficio de taxista he conocido a infinidad de personas y vivido todo tipo de experiencias. Yo, antes de lo que les contaré, no era creyente de los fenómenos paranormales. Sin embargo, todos tenemos una vez que la vida nos pone a prueba, y es ahí cuando lo inexplicable se hace presente. Aquella noche que todo inició, yo andaba buscando clientes por las calles a eso de las 11 de la noche. Yo era joven, soltero, y debo reconocer que en varias ocasiones me tocó vivir aventuras amorosas con distintos tipos de clientas. Para mí era fácil empatizar con ellas. Nunca fui guapo, pero la vida me bendijo con una labia que me abrió muchas puertas en la vida e hizo que varias de mis clientas me abrieran las puertas de sus habitaciones. Pero no entraré en detalles respecto a eso, no tiene caso. Pero sí me enfocaré en una mujer que conocí en este ámbito. Su nombre era Romina. Ella era una mujer que se dedicaba a la prostitución. Yo la conocí porque me tocó varias veces llevarla a su casa después de sus horas de trabajo en un centro nocturno. Ella y yo hicimos una gran amistad y después nos convertimos en amantes. Ella vivía en una pequeña casita al norte de la ciudad de Veracruz. Ella era muy humilde, muy bonita. Muchas veces llegué a soñar con la idea de que ella se casara conmigo y yo pudiera sacarla de trabajar, pues ella afirmaba que se dedicaba a su oficio porque nunca pudo estudiar y nadie le quería dar trabajo. Lo que me gustaba es que entre Romina y yo no había secretos. Ella sabía a la perfección que yo en ocasiones tenía encuentros con otras mujeres, y a la vez yo respetaba su oficio y sabía que también ella tenía otros amantes personales. Con ella yo podía ser yo mismo a la perfección y todo estaba bien. En una ocasión recuerdo bien que Romina me pidió una noche que la llevara a la casa de su abuelita, porque ésta le había pedido un favor. Yo no indagué más en el asunto y ni siquiera podía imaginar de lo que se trataba. Eran tiempos de lluvias y cuando pasé a recoger a Romina era eso de la 1 de la mañana. Y pasé por ella a aquel centro nocturno en el que ella trabajaba. Estaba comenzando a caer la fuerte tormenta. El cielo tronaba y dejaba ver su imponente presencia. Al llegar al centro nocturno yo me bajé con un paraguas y recogí a Romina y nos subimos al auto. Romina prendió un cigarrillo y me fue dando las indicaciones para que fuéramos hasta la casa de su anciana abuelita. A mí me daba mucha curiosidad acerca del favor que le haríamos a su abuelita, así que yo traté de preguntarle algunas cosas y Romina me respondió: «Yo no sé si tú creas en la brujería, Tomás, pero te pido que cualquier cosa extraña que veas en casa de mi abuelita, no vayas a hacer comentarios que puedan llegar a ser incómodos o groseros. Mi abuelita es muy seria con lo que trabaja. También te pido que no tengas miedo. Ella no es mala. Ella trabaja para ayudar a la gente». Yo asentí aceptando todas las cosas que me pedía Romina, aunque por dentro yo no creía en la brujería. Incluso yo solía burlarme de esos temas y creí que era estúpido creer en ello. A mí me criaron como católico y en aquellos años se respetaba mucho la religión y todo lo que saliera de las creencias permitidas por la iglesia para mí eran absurdas. Pero aún así yo con gusto llevaba a Romina a la casa de su abuelita. Cuando llegamos me estacioné justo afuera de la casa de la anciana bruja, la cual era muy humilde y se situaba por un camino muy difícil de terracería que se encontraba sobre un cerrito en las afueras de la ciudad. Cuando nos bajamos tocamos a la puerta y la ancianita tardó un poco en abrir la puerta. Al permitirnos entrar, yo me imaginé que me daría miedo o que vería cosas extrañas, pero aquella casa era un lugar común. Eso sí, noté que había un cuartito al fondo que permanecía oscuro. Admito que me sentía acogido en aquella casita. Se sentía una paz hogareña que yo hacía muchos años no sentía, pues yo había vivido solo desde los 15 años y en ese tiempo ya tenía 26. La ancianita nos ofreció un tecito de canela y arrimó una colchoneta para que durmiéramos. Yo no sabía que dormiríamos esa noche en ese lugar, pero Romina en voz baja me dijo que la apoyara para ayudar a su abuelita.
Aquella ancianita era muy amable, y sin decirnos más nos pidió que descansáramos, que ella antes del amanecer nos despertaría para decirnos de qué se trataba el favor. Yo tenía muchas dudas, pero ya llegaría el momento de hacer las preguntas necesarias. Yo sabía que estábamos en confianza, así que me acosté junto a Romina en la colchoneta y poco a poco me fui quedando dormido, sintiendo el aroma del perfume de Romina que tanto me gustaba. Pasaron un par de horas y tuvimos que despertarnos. Faltaba una hora para que amaneciera. Teníamos que cumplir el favor de la ancianita. Romina me pidió nuevamente discreción ante lo que ocurriera. Serían poco más de las 5 de la mañana, y la ancianita se acercó puntual a nosotros con una caja pequeña, la cual no era más grande que una caja de zapatos. Ella nos pidió que no la abriéramos por nada del mundo. Dicha caja no estaba sellada del todo. Las hendiduras estaban abiertas, pero un hilo rojo muy extraño impedía que se saliera el contenido. El favor iba a ser sencillo. Solo debíamos llevar dicha caja hasta un lugar de aquel cerrito. Para llegar a este era necesario caminar una pendiente un tanto pronunciada. Esa era la razón por la cual la ancianita no podía llevarla personalmente. La indicación era sencilla: llevar la caja hasta un punto donde se encontraba una cruz de muerto hasta arriba de aquella pendiente que les menciono. Aquella cruz era de esas que se colocan cuando alguien muere por accidente o por homicidio, en algún lugar de la calle o en este caso en el cerro. La razón no nos la dijo la ancianita, simplemente nos pidió que lo hiciéramos. Yo en lo personal no le podía negar nada a Romina, así que tomamos la caja, la metí dentro de la cajuela del taxi. Ambos nos subimos a la unidad y encendí el limpiaparabrisas para remover el paño del cristal y las leves gotas de agua que seguían cayendo. Como estábamos en un pequeño poblado en el cerro, había mucha neblina que impedía la visibilidad del camino y le daba también un toque siniestro. Romina ya sabía para dónde debíamos ir, así que me fue dando señas de por dónde conducir. Yo iba muy despacio porque de pronto ya estábamos en una pequeña zona que formaba barrancos. Me sorprendía ver tantas casas de personas que se habían acostumbrado a vivir en un entorno tan difícil, refiriéndome específicamente a las cuestiones del terreno. Nos detuvimos en un punto y Romina me pidió que bajáramos. Había mucho lodo y tuvimos ciertas dificultades para llegar a causa de este. Pero mi carro en su tiempo no era nada viejo, así que tenía potencia para sobrepasar esas duras pruebas. Sin embargo, la prueba más difícil llegaría apenas, pues para llevar la caja hasta la cruz del muerto, era necesario subir un poco por una parte que parecía haberse desgajado por las lluvias de los días previos. Por lo tanto, Romina en tacones jamás podría llegar hasta dicho lugar. Yo, como buen hombre valiente y que quería quedar bien ante aquella mujer que yo amaba, me ofrecía subir con la pequeña caja hasta el punto de la petición. Así que la tomé en mis manos y con mucho cuidado fui subiendo sobre unas rocas, tratando de no resbalarme, porque también había mucho lodo. Así, llegando al punto, había hierbas y unos pequeños árboles que cubrían dicha cruz. Sobre esta había un vaso de veladora que parecían haberlo colocado mucho tiempo atrás y unas flores muy maltratadas de plástico en honor al fallecido que llevaba el nombre de Juan Rodríguez. Yo asumí que había completado mi tarea sin problema, pero había un detalle. Yo tenía curiosidad de saber qué tipo de brujería había hecho la ancianita bruja abuela de Romina. Me sentí tentado de abrir la caja para ver lo que ésta contenía. En fin, para mí solo era cosa de deshacer el nudo y volver a amarrar la caja al final. Y me confié mucho porque desde donde yo estaba, las hierbas no permitían que Romina me viera abriendo la caja. Así que cuidadosamente retiré el nudo que había sido hecho y me dispuse a abrir la caja. De inicio no encontré nada fuera de lo normal, pues encontré hierbas que olían un tanto desagradable y que estaban mojadas con algún tipo de aceite oscuro. Aquel se quedó impregnado en mis manos y entre las hierbas me encontré un par de fotografías de una mujer y un hombre jóvenes como de unos 24 años. Más adentro de la caja había un saquito oscuro que estaba muy bien sellado.
Ese sí me dio mala espina desde que lo tenía en mis manos, pero la curiosidad era mucho mayor, así que lo terminé abriendo. De inmediato, al quitar el nudo, un fétido aroma me hizo casi vomitar y me sentí perturbado por lo que había dentro, pues se trataba de un pequeño feto humano, como si alguna mujer lo hubiera abortado en el primer o segundo mes. Yo no tenía idea de lo que estaba pasando. Comencé a sentir mucho miedo y solo coloqué las cosas de nuevo y cerré la caja rápidamente, colocando también el nudo del hilo rojo. Comencé a bajar despacio. A propósito, embarré mis manos de lodo para que se me quitara el aceite extraño del que me había empapado. Cuando llegué hasta donde estaba Romina, disimulé que no había pasado nada y nos subimos al auto para marcharnos. Cuando llegamos de nuevo a la casa de su abuelita, nos despedimos solamente avisándole de que ya habíamos cumplido la misión y nos marchamos. Esa mañana Romina se fue conmigo a mi casa y nos acostamos a seguir durmiendo para despertar a eso del mediodía. La llevé a su casa y en el camino le pregunté un poco más acerca de lo que habíamos hecho en la mañana con aquella caja. Ella me respondió que no sabía mucho, pero que claramente se trataba de un trabajo de brujería de los que su abuelita acostumbraba a realizar. No indagué más y no le conté de las cosas que vi dentro de la caja. No quería meterme en un problema con ella. Sin embargo, yo pronto comenzaría a experimentar cosas horribles. De verdad lo eran mucho. Yo comencé teniendo horribles pesadillas recurrentes, pesadillas como nunca antes las había tenido, en las cuales yo me veía dentro de un ataúd, con mi cuerpo putrefacto, como si me hubieran arrancado la piel, y veía miles de gusanos rodeándome y comiendo lo que quedaba de mi carne. También una ocasión recuerdo muy claro que me desperté de madrugada sintiendo una angustia muy profunda, una tristeza inexplicable, y les juro que dentro de mi habitación comencé a escuchar el llanto muy bajito de un bebé recién nacido. Era un llanto de sufrimiento que parecía provenir por debajo de mi cama. Yo estaba congelado de miedo, no sabía qué hacer, pero tuve que armarme de valor para investigar. Así que me bajé de la cama y me asomé por debajo. Sin embargo, ahora el sonido provenía del baño. Me levanté muy rápido y fui a revisar. Ahora es como si el sonido del llanto de aquel bebé saliera de la coladera en el piso. Ese día tuve que dormir con las luces encendidas, pero aquel llanto se estuvo escuchando por muy buen rato. Todo esto que les cuento se volvió algo constante. Además de eso, yo comencé a sentirme muy mal y dejé de comer porque no me daba hambre. Todo el tiempo me sentía cansado, deprimido. Había días que yo ya no salía a trabajar. Por fortuna yo era dueño de mi propio taxi, de lo contrario hubiera perdido el empleo. Empecé también a dejar de frecuentar a Romina y me fui aislando poco a poco de todos mis amigos. Había días enteros que yo no salía ni siquiera de mi habitación. Solo lo hacía para ir al baño y en ocasiones les juro que me llegué hasta a orinar en la cama. Físicamente yo me veía de verdad mal. Después de casi un mes con todos estos síntomas, una idea de quitarme la vida comenzó a atormentarme y a volverme loco. Yo solo quería escapar de mi realidad y dejar de percibir todas aquellas alucinaciones que me estaban aturdiendo demasiado. Yo lloraba y me sentía desesperado de no saber qué hacer. Un día Romina, de tanto que me alejé de ella, vino a buscarme a mi casa. Ella tenía una copia de mis llaves y vino porque yo tenía ya casi 3 semanas que no respondía al teléfono ni iba a visitarla. Ella de inicio pensó que yo quería abandonarla y por eso le pensó mucho en acercarse a mí de nuevo. Pero a raíz de que estuvo soñando varias veces que yo había muerto, fue que decidió ir a buscarme para tener las cosas más claras. Ella entró a mi habitación y me encontró desnudo, envuelto en una sábana sucia en un rincón de mi habitación. Ella me vio temblando de miedo y siendo azotado por los demonios que habitaban en mi cabeza. Romina comenzó a llorar al verme así, y se acercó para preguntarme qué estaba pasando. Pero yo no podía ni siquiera hablar, me sentía débil para hilar palabras. Romina me acercó un vaso con agua y un poco de comida, y se quedó conmigo mientras yo dormía un poco.
Aún recuerdo que sentí muy bonito su compañía, la cual me reconfortó mucho y me permitió estar tranquilo un momento. Más tarde, ya con más calma, le conté de todas las cosas que me habían estado ocurriendo. Le conté que tenía mucho miedo de estar enloqueciendo, que me sentía perseguido por los fantasmas, por cosas que yo no podía comprender. Y fue en ese momento que le confesé que el día que hicimos el favor a su abuelita y que llevé la caja hasta la cruz del muerto en el cerro, yo abrí el paquete y toqué con mis manos las cosas que había dentro. Y le hice saber que desde un par de días después de aquel incidente habían comenzado mis problemas. Romina hizo una cara de asombro. Ella no lo podía creer. Supe que ella tenía ganas de explotar, de gritarme, de maldecirme también, de decirme que yo era un imbécil y cosas aún peores. Y no tanto por el hecho de que haya violado aquel pacto con su abuelita, sino porque aquello me ponía en grave peligro. Sin embargo, ella, al notar la gravedad de las cosas, me dijo que de inmediato debíamos de ir con su abuelita a que me ayudara. Romina casi tuvo que arrastrarme para subirme al taxi. Ella sabía manejar muy bien y me llevó hasta la casa de aquella anciana bruja. Esa noche cuando llegamos, la ancianita nos recibió. Ella ya sabía lo que me estaba pasando, y no porque Romina le hubiera dicho. Ella de verdad tenía un extraño poder que de verdad resultaba incomprensible para mí. La mujer me comenzó a revisar. Ella estaba callada. No me decía palabra alguna, y yo tampoco quería abrir la boca, no quería hacerla enojar. Pero la mujer le pidió a Romina que me acostaran en el piso, justo sobre un círculo blanco que la mujer tenía trazado con una pintura vieja y que apenas se notaba. Romina me quitó la sábana que cubría mi cuerpo y quedé al desnudo sobre el frío piso. Aquella mujer acercó agua caliente en un balde y comenzó a meter hierbas que tenían un aroma peculiar. Cuando el agua por fin obtuvo la esencia de las plantas, aquello formó una especie de té, y la mujer con un ramo de pirul lo impregnaba de agua y me salpicaba todo el cuerpo. El agua estaba extremadamente caliente y me quemaba la piel. Yo gritaba de dolor porque mi piel se había vuelto muy sensible y me habían salido unas extrañas llagas. Yo me agazapaba para protegerme. Sin darme cuenta, yo estaba en posición fetal y suplicando por mi vida. Ahora que lo pienso, había una extraña relación entre esa escena y el feto que encontré, y sobre todo los llantos que escuchaba por las noches. Ahora yo era como un pequeño feto que agonizaba por su vida. Yo estaba en mucho riesgo de morir. Sin embargo, tenía que confiar en la brujería de aquella viejita. Extrañamente, después de un rato me fui sintiendo más tranquilo. Después de eso, la mujer desinfectó un par de agujas y las empezó a enterrar ligeramente en algunas partes de mi cuerpo. Aquello parecía algo similar a la acupuntura. Yo comencé a llorar descontroladamente, no tanto de dolor físico, sino de dolor emocional. Yo no podía contenerme. Llegó un punto que mi cuerpo se secó y no salían más lágrimas, pero yo no podía parar de llorar. La ancianita me rezaba. Ella estaba en un profundo trance. Al final ella me sacudió los sentidos con una especie de cuenco que provocaba un sonido profundo y me dio también a beber un brebaje con el que me quedé profundamente dormido. Cuando desperté yo me sentí muy extraño. Habían pasado varias horas y sentí unas inmensas ganas de defecar. Romina estuvo siempre al tanto y ella me ayudó a levantarme. Me llevó al baño donde por fin pude sacar todo lo malo que en mí habitaba. Yo hice del baño de color negro y había extraños gusanos negros también que indagaban en las heces fecales. El aroma de aquello era terrible. La bruja me había hecho definitivamente una limpia que me volvió a dejar casi muerto. Romina después me llevó a una colchoneta en el piso y me cobijó. En eso la ancianita se acercó a mí y se me quedó viendo. Ella notó que pese a mi debilidad ya había una gran mejoría y que el mal se estaba yendo. Aquella ancianita me hizo saber que, por mi tonta curiosidad, yo había absorbido un mal muy fuerte. La bruja me explicó que ella había hecho un trabajo para liberar a una chica del espíritu de un hombre muerto.
Ella se refería al chico que habían matado donde se situaba la cruz donde puse la caja. La ancianita nos contó que aquel chico se llamaba Juan y estaba comprometido con una mujer llamada Rosa, pero él era extremadamente celoso y la había golpeado en varias ocasiones porque saludaba o porque tenía amigos. Eso sí, él era borracho y mujeriego, una escoria completamente, pero Rosa seguía con él por miedo. Aquello había ocurrido varios años atrás. Sin embargo, a Juan lo mataron en una pelea con una pandilla. Años después de la muerte de Juan, Rosa intentó varias veces hacer su vida de nuevo, pero el espíritu de Juan la había estado molestando constantemente, impidiendo que ella realizara sus planes de ser feliz. A tal grado que cada vez que Rosa se embarazaba, siempre perdía a sus bebés, pues el espíritu de Juan siempre impedía eso. A él le llenaba de rabia desde el más allá que su antigua novia hiciera vida con otra persona. Por eso es que en aquel trabajo se le había dado en ofrenda el feto que encontré en la caja y se le había hecho un trabajo con las demás cosas que también encontré dentro. De escuchar todo aquello, no tenía idea del problema tan grande en el que me había metido, pero para mi suerte aquella ancianita me ayudó a salir adelante. Ella me hizo varias limpias y me ayudó a curarme. Ella me hizo saber que me ayudó solo porque Romina me amaba y yo a ella. De otro modo, ella me hubiera dejado morir por andar de metiche. Y yo a esa ancianita que en paz descanse le debo la vida. Le debo todo lo que soy ahora. Le estaré siempre infinitamente agradecido por su apoyo y comprensión. Hoy han pasado muchos años de aquello, y mi vida fue teniendo un mejor destino. Por su parte, Romina también aprendió una buena lección de todo eso, y comenzó a valorar más su vida. Ella dejó su oficio en aquel centro nocturno, y nos dedicamos juntos a hacer las cosas mejor. Nosotros nos casamos e hicimos una feliz familia. Hasta la fecha seguimos juntos. Tenemos varios taxis y tenemos a varios trabajadores a nuestro cargo. Nosotros seguimos en el negocio. Yo solo les doy el consejo que no jueguen con cosas que no comprendan, que respeten, que se cuiden de las personas que les parezcan sospechosas y que nunca hagan daño tampoco, porque el mal es algo que siempre se regresa.